cordial saludo. Les damos la bienvenida a este espacio titulado Sostenibilidad en TI, organizado por la Cámara Colombo-Chilena y la empresa Avatar. Les habla Geraldine Álvarez, directora de Comunicaciones y Mercadeo de la Cámara. Durante este webinar se dará un contexto general de sostenibilidad en TI a nivel corporativo, las formas en que las organizaciones pueden impactar positivamente en la estrategia ESG de la empresa y además de conversar algunos ejemplos aplicables. Para esto nos acompaña Luis Signoret, él es PMO Business Consultant en Avatar Consulting, experto en desarrollo de oficinas de proyecto y con experiencia en tecnología e innovación y sostenibilidad. Actualmente desempeña un cargo como líder de la oficina de proyectos de Avatar en Latinoamérica. Antes de continuar, les quiero recordar que pueden dejar sus preguntas en el chat de la sesión para que nuestro expositor las pueda contestar. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida y el paso a Luis. Buenos días. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. A la orden. Si denme un segundito, les comparto pantalla y comenzamos. A ver. ¿Me pueden confirmar si se ve la pantalla? Sí. Sí, la vemos. Perfecto, excelente, excelente. Pues bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Vamos a platicar ahorita un poco de sostenibilidad en TI, ¿no? Esto típicamente es un tema que voy a asumir primero que la mayoría de las personas que estamos aquí estamos familiarizados con procesos de tecnología y que pertenecemos ya sea a una empresa de TI o que estamos en el departamento de TI de alguna otra empresa, ¿no? En este caso, pues podemos ver que no es tan fácil muchas veces poder ligar estos conceptos de sostenibilidad con tecnología, ¿no? Y de eso vamos a estar trabajando un poquito. ¿Qué vamos a platicar ahorita? Vamos a platicar un poquito, bueno, quiénes somos como empresa, el típico comercial, ¿verdad? Trataré de ser muy breve. Y vamos a platicar un poquito de este contexto de sostenibilidad, primero a nivel general, después a sostenibilidad en TI, cómo lo consideramos, ¿no? Después de eso vamos a platicar de algunos ejemplos de qué cosas o qué esfuerzos están haciendo bien, dar algunos ejemplos prácticos y vamos a pasar a un pequeño call to action, ¿no? De, bueno, todo esto que hemos visto, ¿cómo lo podemos amarrar a algo más tangible, ¿no? Te doy un poquito de disculpas por mi voz, parece un poquito roco, pero sí lo sacamos. Bueno, hablando de quién es Avatar, nuevamente, rapidito, nosotros somos una empresa Avatar IT Solutions. Básicamente somos una empresa de TI que somos un partner comercial o partner estratégico, mejor dicho, de diferentes corporativos a nivel Latinoamérica, ¿no? Nos enfocamos en temas de desarrollo de software, tenemos nuestro Software Factory, en temas de ciberseguridad, temas de App Delivery, DevSecOps y la parte, digamos, general de IT Operations, ¿no? Mesas de servicio, automatización, monitoreo, etc. Nuevamente, pues le entramos casi todo alrededor de temas de tecnología, ¿no? Y contamos con una base muy fuerte de consultoría precisamente con nuestros partners en Colombia, precisamente, ¿no? Pero bueno, voy a entrar un poquito, ya les platicaron un poco de mí. Yo tengo experiencia ya de algunos años, más de los que aparenta mi rostro, en temas alrededor de gestión de proyectos, ¿no? Y en el diseño y crecimiento de oficinas de proyectos. Esto enfocado en temas de tecnología, temas de innovación y, no, y por supuesto, relevante este tema de sostenibilidad, ¿no? Y actualmente soy el líder de la oficina de proyectos de Avatar en Latinoamérica. Tenemos nuestras oficinas en Chile, en Colombia, en México y en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, entonces, en este caso vamos a entrar un poquito ya, ahora sí, en la materia, ¿no? De cuando hablamos de sostenibilidad, lo primero que me gustaría tocar es un punto de cuál es la diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad. La realidad de las cosas es que la mayoría de las personas utilizan esos términos de manera, pues, intercambiable, ¿no? Sin embargo, hay cierto contexto a nivel definición y uso práctico del mismo, ¿no? Durante las siguientes dos diapositivas voy a utilizar fuentes, en este caso mexicanas, para poder plasmar este marco teórico. Sin embargo,
Se hizo una investigación y todo esto aplica también a Colombia, y después vamos a ver un poquito más de algunas iniciativas y esfuerzos que está haciendo precisamente, que se están haciendo en Colombia en este momento, ¿no? La principal diferencia cuando hablamos a nivel definición, podemos ver que cuando habla de sustentabilidad, se define como algo que se puede sustentar o defender con razones, ¿no? Y algo sostenible es algo que se puede mantener durante un largo tiempo sin agotar los recursos o causar un daño, un grave daño al medio ambiente, ¿no? Se escucha un poquito diferente, pero si nos vamos al caso práctico, real que nos vamos a topar, cuando alguien habla de sustentabilidad, habla un poquito más enfocado al uso racional de recursos naturales para preservarlos o para que rindan, ¿no? Más enfocado a ese tema, recursos naturales específicamente. Y estas últimas décadas, el concepto de sostenibilidad no nomás abarca medio ambiente, sino también abarca temas sociales, económicos, políticos, culturales. Y esta palabra sostenibilidad se ha convertido en eh, eh, pues digamos, en un concepto más integral, ¿no? Y cuando hablamos de ejemplos de esto, es cuando hablamos de sustentabilidad, hablamos de energías renovables, temas como economía circular, muy importante, arquitectura sustentable, ¿no? Y cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos, el ejemplo más claro, que lo vamos a ver un poquito más adelante, es el tema de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, ¿no? Que a fin de cuentas es, pues, el barco al que todos nos estamos sumando en este momento, ¿no? Bueno, ya con esa diferenciación puesta, de hecho, voy a hacer una pequeña interrupción. Siéntanse con toda la libertad de hacer preguntas, creo que por medio del chat, en cualquier momento. Yo soy más de la idea de que las preguntas, a como vayan saliendo, se van respondiendo y no dejarlas para el final, para pues manejar el engagement y detectar ahí cuáles son los intereses de las personas que están participando en la sesión, ¿no? Perfecto. Bueno. Habiendo dicho eso, cuando hablamos de sostenibilidad en general, ahora sí enfocándonos en este tema, se le pueden ver como tres contextos diferentes. Está el contexto ambiental, al que típicamente pudiéramos estar considerando cuando utilizamos la palabra, que es básicamente pues asumir esto, ¿no? Que los recursos naturales no son infinitos y pues que tenemos que ser racionales con su uso, ¿no? El segundo tema es el contexto social, como mencionamos, y el tercer contexto de sostenibilidad sí tiene que ver con un tema económico, porque se busca promover un crecimiento económico sostenible, refiriéndote que se pueda, uno, mantener por un periodo de tiempo indefinido, pero también que la distribución de esa riqueza económica sea distribuida de manera equitativa, ¿no? Nuevamente, este contexto de sostenibilidad agarra un poquito más temas nuevamente, más temas de sociales, de equidad y de justicia, ¿no? Bueno, me imagino que algunos de ustedes ya han escuchado este concepto de ESG en inglés, ASG en español, que básicamente habla de estos componentes. ESG es ambiental, social y gobernanza, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto y qué es el ESG o qué es el ASG? Le voy a decir ESG porque es el contexto que tenemos acá como buenos mexicanos acá al lado de Estados Unidos, ¿verdad? Pero en sí todo este concepto de ESG es un conjunto, no le pudiera llamar de buenas prácticas per se, pero como de objetivos definidos de una organización alrededor de estos tres temas, ¿no? Entonces, son diferentes factores que se consideran, ¿no? Pero gira alrededor de este contexto. El contexto ambiental, de qué manera la empresa maneja estos temas ambientales, el tema social, bueno, que es el impacto de cómo la organización tiene un impacto en las personas y en la comunidad, temas de diversidad, inclusión, etcétera, ¿no? Y el tema de gobernanza ya tiene más que ver con cómo esta organización maneja los temas, pues, como dice la palabra, ¿no? De gobierno corporativo. Sus procesos internos, temas de cumplimientos normativos, etcétera, ¿no? Y para dar un poquito más de contexto a esto, generalmente el ESG, más que ser como un departamento o una área dentro de la organización, es nuevamente, generalmente hay una persona o un equipo, varía dependiendo de la organización, que está a cargo de definir y empujar estas iniciativas, ¿no? Un tema también muy relevante, disculpen, es alrededor de estos indicadores del ESG, ¿no? Tenemos diferentes. Existe el SS Index,
S&P Global ESG Score. Existen diferentes. El contexto es más o menos el mismo. Son diferentes indicadores que revisan el cumplimiento de estas estrategias que se definieron dentro de la empresa. Esto tiene un contexto muy importante. Aquí digo, no pretendo entrar en mucho detalle de estos temas, pero sí es importante. Por ejemplo, el DJSI que vemos aquí es el Dow Jones Sustainability Index, ¿no? Entonces, contamos con este indicador de Dow Jones, que es llamémosle indicador general de rendimiento de la bolsa. Existe también alrededor pues no es marca, ¿no? Pero de este concepto de Dow Jones, existe el Sustainability Index. Esto tiene muchos años existiendo, si no me equivoco, desde 1999. Sin embargo, la última década se ha convertido en algo un poquito más relevante, donde ya ese score ese score que se puede sacar tu organización tiene un impacto real en qué tan atractivos son las acciones de la empresa, ¿no? Hablando ya en un contexto más de internacional, ¿no? Entonces, eso es más o menos cuando te platiquen de ESG, cuando te platiquen de ASG, a eso nos estamos refiriendo, ¿no? A ese conjunto de estrategias alrededor de esos tres temas principales. Bueno, lo que les mencioné también de cómo ponemos en práctica, cuál es el ejemplo más claro de sostenibilidad o de objetivo de sostenibilidad en el mundo, actualmente son estos. Son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Realmente es lo que, como les mencionaba, es el barco donde todo el mundo nos estamos subiendo, ¿no? Y si se fijan, aquí queda un poquito más claro a qué nos referimos con desarrollo sostenible o con sostenibilidad en general. Si se fijan, de los 17 objetivos, vamos viendo, realmente estamos hablando agua limpia, producción de consumo responsables, realmente no, se ve que no todos giran alrededor de medio ambiente, ¿no? Tenemos el tema de pobreza, hambre cero, salud y bienestar, hay temas de inclusión, bueno, aquí tenemos igualdad de género. Entonces, por lo mismo, eso es a lo que me refiero. Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de algo mucho más integral. Pero bueno, tocando un poquito el tema, ahora sí, de cosas que se han hecho en Colombia. Aquí estoy también nuevamente esto muy por encimita, pero sí me llamó mucho la atención esta pequeña investigación que hicimos para, digamos, poder ver las diferencias entre los diferentes países donde estamos ofreciendo estos servicios, que lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en México y lo estamos viendo en Colombia también. Pero aquí me voy a enfocar más que en esfuerzos de iniciativa privada, me voy a enfocar un poquito más en tema de política pública, ¿no? Porque se me hace bien, bien interesante el hecho de que en Colombia cuenten de entrada con un artículo de la Constitución de la República de Colombia enfocado en eso, de que es responsabilidad del Estado el manejo y el aprovechamiento de estos recursos naturales. Digo, no me voy a poner a leer el artículo, pero va precisamente enfocado a eso, ¿no? Que es responsabilidad de eso ¿cómo se llama?, del gobierno. Y lo que está bien interesante es que, si no me equivoco, en septiembre del año pasado se implementó esta ley que me llamó mucho la atención y la quise sacar un poquito como que a platicar en este momento. Es una ley que habla de lo que es el fortalecimiento de los conocimientos de sostenibilidad ambiental. Y sí, hay un tema y hay un empuje que se va a realizar alrededor en el nivel educativo, llamémosle de educación superior, para enfocarlo a esto. Pero lo que me encantó, que de hecho es de los poquitos cosas que puse en negritas, es que a partir creo que en este año tienen hasta septiembre, precisamente tienen un año para poderlo reglamentar e implementar correctamente, pero a partir de este año ya va a haber una educación obligatoria a funcionarios públicos que son elegidos por voto popular. Entonces, van a tener que pasar por una cierta capacitación, es un módulo certificado de sostenibilidad ambiental, para nuevamente sensibilizar a todas las personas que están tomando estas decisiones y que nos están representando, a que realmente tengan estos contextos, tengan el contexto correcto y no nomás, y a fin de cuentas, pues generen más valor a la sociedad. Ay, disculpe, me fui. Pique por error. Tenemos otros ejemplos. Tenemos el ejemplo acá de Colombia Sostenible. Mm. Nuevamente, esto va un poquito más orientado a temas de biodiversidad y desarrollo rural.
específicamente en estos municipios que se tienen priorizados, ¿no? También muy interesante ese tema de los municipios PDET, que a fin de cuentas es priorización para sectores urbanos que están afectados por, ya sea por temas de violencia o por cualquier situación que el gobierno define, ¿no? Y aparte de eso, también me llamó mucho la atención este tema alrededor de la eficiencia energética. Les comento, como un pequeño spoiler. La mayoría de las cosas que vamos a estar hablando, o nosotros como TI, el impacto más fuerte que podemos hacer en temas de sostenibilidad gira alrededor del uso eficiente de energía. Entonces, ahorita vamos a platicar de algunos ejemplos y todo, pero sí quise hacer un poquito de énfasis en esto, ¿no? De los esfuerzos que está haciendo este Ministerio de Minería y Energía. Ahí me disculpan si no digo el nombre exactamente correcto, pero a fin de cuentas son los esfuerzos que están haciendo. Se tiene este programa de uso racional y eficiente de energía, bueno, a fin de cuentas son ciertos lineamientos políticos para poder mejorar el uso de los recursos, disculpen, de los recursos energéticos. Y también se está realizando este estudio de metas obligatorias de eficiencia energética. Eso está súper interesante porque son estas cuatro, bueno, técnicamente son 5 iniciativas, junto a estas dos, que se están manejando y cada una de ellas, si se ponen con unos minutos que les gusten dedicar ahí en Google, pueden empezar pueden ver la página oficial de Minergía y pueden ver esta información alrededor de estos empujes que se están dando, ¿no? Se está haciendo una ampliación del etiquetado en eficiencia energética. Esto va más enfocado a productos electrónicos, ¿no? Que puedas monitorear a la hora que vas a comprar un producto nuevo, qué tan eficiente es y cuánto ahorro energético te va a dar, ¿no? Entonces, también nuevamente buscando empujar esa eficiencia energética. Hay todo un programa alrededor de auditorías energéticas para tanto edificaciones existentes como en general para la gran industria, para las grandes industrias, para poder estar auditando y revisando ciertos cumplimientos de energía, de eficiencia energética nuevamente. Está el etiquetado y nuevas normas de eficiencia para los vehículos nuevos, que también está muy interesante. Y que me imagino que igual y ya les ha tocado ver el cambio, o no sé, el tema de la facturación detallada del servicio de energía eléctrica, donde se están haciendo ciertos esfuerzos a la hora de que te llega, pues a fin de cuentas tu factura de la luz, ¿verdad? De la energía, se pueden apreciar temas como el consumo promedio en tu zona o como el consumo promedio tuyo a través del año, cuánto gastaste ese mismo mes el año pasado, que te permita tener un poquito más de sensibilidad de cómo ha estado tu consumo energético y puedas accionar en buscar mejorar, ¿no? Entonces, eso más o menos son como para poder contextualizar un poquito algunos esfuerzos de sostenibilidad que se están realizando pues allá en Colombia, ¿no? Eh, pero bueno, ahora sí, me gustaría comentar un poquito más en materia de ahora sí, de la sostenibilidad en TI, ¿no? Cuando nosotros hablamos de sostenibilidad en TI, lo vemos dividido o lo visualizamos en dos vértices diferentes. Una, que pudiera ser todo el contexto alrededor de la tecnología, ¿no? Todas las buenas prácticas alrededor del uso eficiente de hardware y software y lo que típicamente pudiéramos pensar de cómo se llama, de cómo afectas la sostenibilidad en tu área de TI. Obviamente con la tecnología es lo primero que piensas, pero también hay una rama muy importante que me quiero explorar también, que tiene que ver nosotros como equipo, nosotros como parte del equipo de tecnología, tenemos que estar bien contextualizados de los procesos de negocio. A fin de cuentas, aquí sí lo voy a leer muy clarito, porque entre mayor sea el contexto de los procesos de negocio que tenemos nosotros como TI, más impacto van a tener nuestras aportaciones. Y eso es clave. De hecho, más adelante les voy a mostrar un ejemplo práctico sencillo, pero que nos permita visualizar qué tan fuerte podemos nosotros como TI, a fin de cuentas, empujar temas, ¿no? Entonces, nuevamente, nos regresamos acá a este tema de tecnología primero. Y cuando hablamos de tecnología, nuevamente, digamos, esta alianza de Sustainable Digital Infrastructure Alliance, a fin de cuentas es un consenso de iniciativa pública, privada e investigación que define y estandariza este concepto principalmente de Green IT, ¿no? Cuando hablamos de TI verde, disculpe.
Cuando hablamos de TI verde, también nuevamente lo podemos ver en dos conceptos diferentes. Podemos verlo alrededor del tema de hardware sostenible, que podemos hablar de hardware que sea modular, que pueda ser más intercambiable, que utilice materiales reciclados o reciclables, y todo el tema de la reutilización de los equipos para extender su ciclo de vida, ¿no? Y su vida útil. Que esa parte no me quiero especializar, no que me quiero enfocar tanto en eso, pero sí es importante mencionarla, ¿no? Y el contexto de Green Computing habla de que existen esos estándares y buenas prácticas para poder utilizar eficientemente tanto el hardware como el software, ¿no? Y bueno, es Green IT, ¿por qué es importante? Pues digo, primero que nada, y debería ser lo más importante, pues por el contexto del cambio climático, ¿no? El impacto que podemos tener al disminuir nuestra huella de carbono, tanto nosotros como personas y tanto en los procesos y también en los procesos de la empresa, obviamente muy importante, ¿no? Pero aparte de esto, que es el tema, digamos, más lógico, existe también hay mucha importancia en estos estándares de buenas prácticas porque cada vez son más relevantes en temas de compliance. Cada vez te los van a estar más exigiendo más, ¿no? Ahorita, en algunos contextos, dependiendo del sector donde estás, estas regulaciones ahorita son opcionales, pero no tardan en convertirse ciertos temas en obligatorios. Entonces, pues hay que irse sumando al barco, ¿no? Y claramente también está la importancia de representar una ventaja competitiva, ¿no? A fin de cuentas, la percepción de la empresa, la percepción del negocio cambia, tanto a nivel inversión, como mencionamos con estos indicadores ESG hace unos minutos, que hace tu empresa más atractiva para una inversión, pero también la hace más atractiva para tus clientes, ¿no? Y bueno, y beneficios, pues naturalmente, como les mencionaba, lo que estamos buscando, lo principal que vamos a hablar ahorita es disminuir el CO2 equivalente, ¿no? Que es generalmente la unidad que utilizamos para medir todo esto, todos sus impactos, es en toneladas de carbón equivalente al año, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo. Pero obviamente, disminuir el impacto de huella de carbono es ahorro energético que se convierte, pues, obviamente, en ahorro económico, es un mayor ciclo de vida para tus productos o para tu hardware o para tus activos, digamos. Y obviamente hay un tema de cultura corporativa que se beneficia con este tipo de implementación de estas prácticas y el tema nuevamente de la ventaja competitiva que conlleva esto de la reputación de la empresa, ¿no? Y bueno, eso es como que a alto nivel, ¿no? Hablando de nuevamente este tema de la tecnología. Si volvemos a la otra parte que mencionábamos ahorita, los procesos de negocio, tenemos un framework o unos pilares definidos por esta empresa que se llama CUS Service Design, ¿no? Es una consultoría que se especializa en el servicio de diseños alrededor de un contexto de sostenibilidad, ¿no? Entonces, te habla de estos cuatro pilares. Nuevamente, no pretendo entrar mucho en materia específicamente no voy a profundizar mucho a lo que voy, pero sí es importante que tengamos bien claro estos cuatro pilares, nuevamente volviendo al contexto de que si somos personas del equipo de TI, muchas veces pudiéramos llegar o no sentirnos como desconectados de la actividad general de la empresa. Sin embargo, en nosotros como TI, entre más contexto tengamos de los procesos de negocio, más fuerte va a ser el impacto, ¿no? Entonces, lo primero que habla es, perdón, nuevamente para profundizar ese punto. No sé si a ustedes les ha pasado o no, pero en mi caso y el de mis compañeros nos ha pasado mucho que muchas veces tú eres la persona de TI que te hablan para explicarte un proceso o para pedirte un requerimiento, se necesita digitalizar algo. O sea, independientemente del contexto de tu empresa, la mayoría de los procesos son apoyados directa o indirectamente de tecnología. Entonces, entre más contexto tengamos, más impacto tenemos, ¿no? Entonces, hablando de este punto, tenemos este primer entendimiento, ¿no? Lo primero habla del entendimiento de procesos y comportamientos. ¿A qué nos referimos? Todo este entendimiento de los procesos tiene que estar basado en la empatía. Tenemos que entender bien claro cuál va a ser el usuario del servicio, en este caso del servicio o la herramienta que estemos diseñando, entender cuáles son las motivaciones y cuáles son los deseos del usuario. Un segundo, discúlpame. No.
Bueno, entonces, el segundo punto habla de la creación de impacto, cómo podemos crear impacto rápidamente, ¿no? Voy a apagar aquí el celular, una disculpa, fue no más que llamada, fue una alarma. Pero bueno, en esta parte, el segundo pilar habla de crear impacto rápidamente. Esto va bien alineado a metodologías ágiles, ¿no? Habla de temas de prototipado, cómo podemos estar realizando pruebas constantemente y recibiendo retroalimentación lo más pronto posible, ¿no? El tercer pilar habla de la adopción sostenible, ¿no? Esto significa que si tú quieres hacer un servicio, un proceso que realmente vaya a durar y que no cumple solamente el requerimiento inmediato que te están pidiendo, ahí es cuando tienes que empezar a involucrar temas, involucrar correctamente y en los momentos correctos a los stakeholders, ¿no? ¿Quiénes son las personas interesadas? Temas de change management, tienes que meter temas de mejora continua. Un tema aquí de los involucrados o los stakeholders bien interesantes que estuve revisando hace tiempo es que nosotros típicamente pudiéramos considerar como un stakeholder a una persona que afecta tu proceso o que es afectada por tu proceso. Pero también existen stakeholders que creen que afectan el proceso, ¿me entiendes? O sea, no es necesario que realmente afecten o no el proceso, pero si ellos sienten que son afectados por el proceso o ellos sienten o perciben que lo afectan, se consideran también como stakeholders y se tienen que manejar de la manera correcta. Nuevamente, buscando que tengamos una adopción sostenible del diseño que estamos pues, diseñando, ¿verdad? Del servicio que estamos diseñando, perdón. Y el cuarto pilar habla del contexto este de medir es saber. Aquí este tema también es un poquito difícil. Habla de que tenemos que ser bien claros, tenemos que tener información transparente de nuestro servicio y muy enfocado al tema de mejora continua, ¿no? Necesitamos información que exponga los retos, que exponga los problemas de nuestro servicio, de nuestro proceso, para poder tener una perspectiva realista de qué es lo que vamos a poder hacer, ¿no? Muchas veces nos interesa, cuando hablamos de medición, buscamos medir los impactos positivos solamente, pero también tenemos que medir los riesgos, tenemos que medir los problemas que pudieran llegar a tener y esas mediciones, hacerlas lo más transparentes posibles, nos permiten diseñar un servicio que realmente dure, ¿no? Y bueno, eso es más o menos la parte que quería comentarles alrededor de esto de los procesos de negocio. Veo nuevamente cualquier duda que tengan con toda confianza, debería estar el chat abierto. Estamos aquí para apoyarles a resolver cualquier duda, ¿no? Bueno, a continuación vamos a platicar de algunos ejemplos de qué cosas se están haciendo bien alrededor del tema de sostenibilidad, específicamente en TI, ¿no? Bueno, el primero de estos puntos muy relevante que lo vamos a platicar al final de la sesión, lo vamos a volver a tocar este punto, es el concepto de Green Software o Green Coding, ¿no? Existe esta fundación llamada la Green Software Foundation. Esta fundación también tiene personas de iniciativa privada, investigadores, académicos ¿cómo se llama? Y personas de gobierno que buscan poder definir estos estándares para poder, digamos, crear software con un menor impacto ambiental, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de Green Software, nuevamente, ¿qué es? Es un software que emite menores cantidades de gas invernadero, ¿no? Y bueno, este Green Software Foundation, como les menciono, es un ecosistema de personas, estándares, herramientas y mejores prácticas para la creación de Green Software. Y obviamente, ¿para qué sirve? Sirve un tema muy interesante de esto del software verde, es que se enfoca en reducir el impacto y no neutralizar. ¿Qué significa esto? La mayoría de los puntajes o la mayoría de los reportes de alrededor de temas de GRI, por ejemplo, este tipo de reportes manejan estrategias de mitigación, o sea, o de neutralización. ¿A qué nos referimos con eso? Yo puedo ser X empresa que contamino X cantidad o muchísimo, pero al mismo tiempo estoy plantando árboles por acá y al mismo tiempo estoy comprando bonos de carbono en tal lugar y estoy implementando X actividades como para compensar mi actividad primaria que contamina mucho, ¿no? Entonces,
A diferencia de eso, el green software no se puede, la única manera de poder reducir el impacto, la única manera de poder mejorar es reducir el impacto, no neutralizarlo. Creo que me voy a poder explicar un poquito mejor en unas diapositivas posteriores que tenemos al final, pero un tema bien relevante es esta parte, ¿no? Lo que podemos ver aquí abajo, Software Carbon Intensity. Uno de los puntos más importantes que me gustaría que se llevaran de esta presentación es precisamente eso, ¿no? El año pasado, si no me equivoco, en marzo de 2024, se implementó ¿cómo se llama? Una regla ISO. Ahorita no tengo el nombre, lo tengo anotado más adelante, pero básicamente este Software Carbon Intensity es un estándar ya avalado por la ISO que mide el impacto en huella de carbono de una herramienta de software, no de hardware. Y a eso está súper interesante cómo se calcula, ¿no? Y ahí, una vez que sacas este puntaje de Carbon Intensity, buscas diferentes maneras de poderlo bajar. Y la única manera de bajar el puntaje, como decimos aquí, es en reducir el impacto, no neutralizar. O sea, no puedes, si tú tienes un puntaje de X cantidad, con esta herramienta de software que estás empujando, que estás utilizando, la única manera de bajarlo es que consuma menos energía. Entonces, ¿cómo le haces? Ahí es donde vamos a entrar un poquito más en materia, ¿no? Ese es como que el primer punto que me gustaría tocar de cosas que se están haciendo bien. Otro tema muy importante que tenemos que ver es el tema de la eficiencia en el manejo de datos. Entonces, aquí existen como tres pilares que tenemos que tomar en cuenta a la hora de poder ser más eficientes en cómo estamos manejando nuestros datos, ¿no? El primero de todos habla de la estructuración, ¿no? Se necesita entender y estructurar los datos de la manera más eficiente posible. Y nuevamente, para eso necesitamos entenderlos, ¿no? Después de eso, se habla también de un tema de automatización, pero no nomás automatizar por automatizar. Se tienen que automatizar acciones relacionadas a los datos, pero ya basadas en políticas sostenibles que se definieron previamente. Entonces, tienes que tener una política de manejo de datos sostenible y luego buscar diseñar o plantear esas acciones relacionadas al manejo de datos y luego buscar automatizarlas, ¿no? Esto para evitar, no sé, generar información redundante y poder llegar a ese balance muy complicado que tenemos, porque necesitamos información que sea el tema de disponibilidad de la información y el tema del consumo energético que conlleva tener la misma información en tres diferentes bases de datos, pues obviamente hay un balance que se tiene que hacer, ¿no? Y el tercer punto habla un poquito más de comunicación. Ya estamos hablando de comunicación con los dueños de los datos y los stakeholders relevantes. Aquí mis compañeros que estén en TI no me dejarán mentir. O no sé si han tenido alguna experiencia de estas, ¿no? Muchas veces tenemos tanta información repetida de manera innecesaria. ¿A qué me refiero? Igual y tú necesitas sacar cierta información de una base de datos, pero tú no eres dueño de esa base de datos. Entonces, en lugar de enfocarte en comunicar, en lugar de conseguir cierta información en específico que necesito, pido, ¿sabes qué? Dame el DOM completo de la base de datos. Y agarras el DOM completo de la base de datos de otra persona, tú lo mueves, tú lo manejas y a fin de cuentas estás tú ahí duplicando. Entonces, esos tres temas son bien importantes para la eficiencia de manejo de datos, ¿no? Y otro punto también relevante es el de la ciberseguridad. Segundo, el tema de la ciberseguridad está, digamos, un poquito más complicado de poder relacionar tan directamente al tema de consumo energético, ¿no? Pero, nuevamente, investigando un poquito, esta agencia FIMA, la agencia gubernamental de Estados Unidos, FIMA, que típicamente se especializa en temas de, si no me equivoco, desastres ambientales, eh, nos maneja estos tres puntos que tienen un poquito de sentido, ¿no? El primero es que manejar sistemas protegidos reduce desperdicio. Entonces, ¿cómo liga ciberseguridad a sostenibilidad? Es porque un ataque exitoso contra una infraestructura de una organización genera un impacto ¿cómo se llama? En dióxido de carbono equivalente, ¿no? Porque todos los procesos que involucran la recuperación de la información es un impacto energético.
Entonces, eso de entrada justifica hasta cierto punto la inversión en ciberseguridad, específicamente en contexto de sustentabilidad, ¿no? El segundo tema, también un poquito menos directo, pero también muy relevante, habla de la ciberseguridad como facilitador de la sostenibilidad. Bueno, sí, aquí habla de ciberseguridad. El tema aquí en sostenibilidad, para poder realmente crear un impacto positivo y eh, poder generar acciones concretas, se necesita información real y se necesita información reciente, ¿no? Entonces, ahí por eso entra la ciberseguridad. Existen obviamente todo el concepto de Internet of Things, todo el concepto de IoT. Todos esos artefactos para recolección de información son susceptibles a ataques, ¿no? Entonces, la seguridad en los artefactos de recolección de información es esencial para los esfuerzos de sostenibilidad. Ese también es un punto importante. Y nuevamente, si estamos hablando de sostenibilidad en su contexto un poquito más grande, en su contexto más integral, ¿verdad? No nomás en temas ambientales, nos ayuda a mantener sociedades estables, ¿no? Habla de seguridad de datos personales y ataques a la infraestructura urbana. Hay ejemplos concretos ya que han sucedido estos últimos años de ataques de ciberseguridad que dejan sin servicios básicos a zonas, ¿no? O sea, de repente, no sé, ciudades se quedan sin luz por un ataque de ciberseguridad, ¿no? Entonces, es raro, pero ya está sucediendo. Entonces, nuevamente, esto nos ayuda como a poder ligar un poquito el tema de ciberseguridad a sostenibilidad, ¿no? Y así, esos son algunos de los temas. Otro tema también bien interesante y como todos saben bien de moda es esto de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, existe un instituto del uso responsable de la inteligencia artificial y aquí podemos platicar un poquito de los beneficios y los riesgos, porque aquí sí es llamémosle un poquito de un arma de doble filo, ¿no? Por un lado, cuando hablamos de inteligencia artificial en contexto de sostenibilidad, nuevamente, nos sirve para hacer el descubrimiento de áreas de mejora en procesos que nos hacen más eficientes. Obviamente esa eficiencia disminuye ¿cómo se llama? El impacto en huella de carbono de las actividades del negocio. Y también algo muy importante de la inteligencia artificial, cómo está ayudando a la sostenibilidad, es de una manera un poquito más indirecta, que es apoyando con el reporteo, ¿no? Para poder sacar estos puntajes que estuvimos mencionando en esta diapositiva del ESG, para poder llenar estos reportes que GRI Global Report Initiative, si no me equivoco, significa, eh, te puedes apoyar mucho en inteligencia artificial para realizar las estimaciones de las emisiones y para llenar el reporte en general del GRI. Te puedes apoyar mucho en AI y la verdad es que sí, sí ayuda, ¿no? Pero hablando un poquito de los riesgos, tenemos el principal, ¿no? Que es como que ¿cómo te puedo decir? Bueno, pues el detalle al que muchas veces le sacamos un poquito la vuelta, ¿no? Toda inteligencia artificial requiere energía para su procesamiento para poder operar, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado en buscar eso, ¿no? Acá en México, no sé si ustedes también lo tengan, tienen el dicho de que te sale más caro el caldo que las albóndigas. Pero a fin de cuentas es eso, ¿no? En algunos casos, el beneficio ambiental específicamente, nuevamente, ¿no? El beneficio ambiental de utilizar AI es menor o puede llegar a ser menor que el impacto adicional al medio ambiente de utilizarlo, ¿no? Entonces, eso nos deja en situaciones medio complicadas, ¿no? Y un ejemplo de eso que les pudiera poner precisamente es específicamente Google. Google ha estado empujando durante los últimos años fuertemente el contexto de sostenibilidad en tecnología, ¿no? Y tiene sus metas y tiene como toda empresa grande, tiene su reporte de sostenibilidad anual, ¿no? Donde muestran el impacto ambiental de sus actividades, sus esfuerzos y todas las iniciativas ESG que están implementando, ¿no? Lo curioso fue que el año pasado, en junio, creo que junio, julio sale su reporte anual. El del año pasado fue el primer año
que en lugar de tener una disminución de impacto ambiental, tuvieron un aumento, a pesar de todas sus iniciativas. O sea, por todos los esfuerzos que estuvieron haciendo, de todas maneras aumentaron su impacto ambiental. ¿Por qué? Por la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que nuevamente tener un poquito de cuidado si estamos interesados en temas de sostenibilidad, el poder manejar estos temas, ¿no? Y además de eso, nuevamente, si estamos viendo sostenibilidad como en este contexto integral que no solamente habla el tema ambiental, también tenemos este contexto ético del uso de la inteligencia artificial, ¿no? Que naturalmente es un riesgo, ¿no? Y bueno, vamos a hablar unos ejemplos prácticos. Aquí, digo, como esto es una sesión donde no hay mucha interacción con los participantes, no podemos hacer un ejemplo práctico en este momento. Sin embargo, les quiero mostrar algunos ejemplos que hicimos en talleres anteriores, ejemplos sencillos que van a reflejar un poquito el punto que les mencioné en su momento de cómo nosotros podemos como TI tener impacto en los procesos de negocio, ¿no? Entonces, aquí va algo súper sencillo. Hay un cliente de nosotros, tiene un proceso de licencias médicas, ¿no? Donde, pues básicamente piden una licencia médica, ¿no? Entonces, lo que sucedía es que ellos se metían en la herramienta y el sistema automáticamente les mandaba una notificación a los solicitantes de la licencia médica si les faltaba algo. Entonces tú llenabas el formato, lo mandabas y en ese momento te llegaba una notificación de, oye, te falta X, Y, Z documentos, ¿no? Entonces iba la persona a una de las sucursales de nuestro cliente y entregaba la información, ¿no? Entonces, eso pues obviamente pues tenía un cierto impacto, ¿no? Pero bueno, se pusieron a analizar cómo podemos solucionarlo. Se dieron cuenta de algo bien interesante. El, el sistema, la información que faltaba de los usuarios típicamente se podía conseguir dentro de la misma empresa. La misma empresa también tenía la información, pero no estaba disponible en ese momento. Todo tardaba 1 o 2 días para conseguir esa información. Entonces, lo único que hicieron, fíjate nomás, lo único que hicieron es postergaron esa notificación que antes te llegaba inmediatamente cuando levantabas tu licencia, la postergaron a que llegara 3 días después. Y el impacto, fíjate, fueron de 700 personas diarias que tenían que ir a entregar información adicional para su licencia médica en alguna sucursal, se bajó a 50. Entonces dices tú, ok, hubo 650 personas menos al día que tuvieron que salir de su casa o de su trabajo para ir a la sucursal a entregar papelería que les hacía falta. En un proceso de licencia médica donde, pues obviamente, el moverte pudiera llegar a ser complicado, ¿no? Entonces, o sea, esto suena, ok, suena padre, ¿no? Qué interesante, fíjate, bajaron esto, pero ¿cómo podemos hacer esto un poquito más medible? Ahí es donde entran algunos ejercicios que hicimos en el taller. Entonces, vamos a buscar cómo traducimos eso a un impacto ambiental positivo, ¿no? Entonces, nosotros primero tenemos que hacer una cierta suposición, ¿no? Entonces, si nosotros suponemos que el cliente promedio vive a 3 kilómetros de una sucursal y el 30% de los clientes llegan caminando, el 1% toma un vuelo, suponiendo que viven en un pueblo que se complica la situación, y el resto maneja 3 kilómetros en coche, ¿no? Y sacamos ciertos cálculos, ¿no? De que, ¿sabes qué? Tenemos un viaje de 3 kilómetros en un coche, genera tanto impacto ambiental en toneladas de carbono equivalente. Un vuelo en este caso se definió de Concepción a Santiago, con 1.173 toneladas, ¿no? Y caminando, pues obviamente no generas impacto, ¿no? Entonces, si nosotros agarramos el concepto de que 650 personas no están haciendo un viaje y utilizamos esas suposiciones, sin entrar a tanto detalle, llegamos a este impacto anual de 738.7 toneladas de carbono equivalente al año. ¿Qué significa eso? ¿O cómo lo podemos medir o dimensionar un poquito mejor? El consumo promedio o el impacto de huella de carbono promedio de un ser humano en este planeta
es de entre 5 y 6 toneladas de carbono equivalente anuales. Ese es el impacto completo de tu vida, tu alimentación, energía, transporte, todo, ¿no? Entonces, realmente el haber empujado una notificación de hacerlo de manera inmediata, que se esperaba 2 o 3 días, tuvo un impacto del consumo de carbono de más de 100 personas. Entonces, cuando lo ves de esa manera, ya hace un poquito más de sentido y ya es un poquito más fácil de poder dimensionar el impacto que podemos tener nosotros como TI, de simplemente poder entender un poquito mejor un proceso, hacer una mejora y generar un impacto grande, ¿no? Ese es un ejemplo. Tenemos otro ejemplo. Este está un poquito más complicado. Digamos que estamos haciendo muchos malabares de lógica, si lo podemos ver así, para poder justificar esto. Nuevamente, estos son ejemplos que hicimos en un taller. No es obviamente, para poder hacer un análisis profundo de eso se necesita un poquito más de precisión, ¿verdad? Pero, nuevamente, tenemos un proceso de auditoría de uno de nuestros clientes donde ellos tenían un área de auditoría que le tomaba 12 minutos en revisar la documentación de una solicitud de un préstamo. Entonces tú llegabas a la sucursal, pedías un préstamo, o sea, llegabas con tu papelería a solicitar un préstamo y lo que hacía la persona es que agarraba los documentos, les tomaba fotos o los escaneaba y los mandaba a la hora de auditoría, ¿no? Se tardaban en promedio 12 minutos en revisarlos y durante ese tiempo, pues, simplemente, pues, se quedaban esperando, ¿no? Platicando el clima, qué sé yo. Entonces, hubo una implementación de un proceso de automatización, un RPA, para el análisis de esos documentos. Y el tiempo de espera se redujo de 12 minutos a 3 minutos, ¿no? Entonces hubo un ahorro de 9 minutos en promedio cada vez que había un proceso de solicitud de un préstamo, ¿no? Y ahora sí, si aplicamos este mismo modelo, aquí es donde le ponemos un gran asterisco, muy importante, porque nuevamente esto es un ejercicio en el momento, ¿no? Entonces, la suposición muy grande que hicimos, que realmente la realidad es que no es correcta, pero nos sirvió para el ejercicio, es que se compara la liberación de los tiempos diarios en el proceso, estos 9 minutos por transacción que vimos, contra el estimado de emisiones por operar una sucursal promedio. Entonces, esto, si la traducimos de una manera más práctica de verlo, estamos asumiendo que un minuto ahorrado en el proceso de RPA equivale al impacto de tener un minuto operando la sucursal. Cosa que no es cierto, ¿verdad? Porque no, la sucursal va a operar al mismo tiempo. O sea, no. Por ser más ágil en un proceso, no va a hacer que la sucursal cierre más temprano, ¿verdad? Pero, sin embargo, lo usamos como una manera de poder hacer el ejercicio y poder medir el impacto, ¿no? Y bueno, tomamos en cuenta que son 1,600 transacciones diarias, 9 minutos de ahorro, una oficina de tantas dimensiones y tantos empleados, y se calculó este impacto, nuevamente también muy grande, pero nuevamente con una suposición no tan viable, ¿no? Me gusta poner este ejercicio de ejemplo para que nos demos cuenta que, uno, no es tan sencillo este cálculo de los impactos, y dos, que aún así nos puede servir para poder, digamos, ejemplificar que podemos hacer esos análisis como que por partes, ¿no? Si nos enfocamos podemos limitar un cierto alcance, sacar un impacto y después con el tiempo ir afinando estas suposiciones para poder tener un impacto un poquito más preciso, ¿no? Y bueno, hablando ya para cerrar un poquito este tema y hablar un poquito del call to action, eh, voy a volver al punto que les platiqué, del SSI, que les mencioné hace unos minutos, ¿no? Tenemos este estándar reconocido por la ISO, ¿no? Que es el 21031, ¿no? Que es para el cálculo de la intensidad de la huella de carbono en una solución de software. Nuevamente, si las personas que estamos aquí estamos metidos en TI, creo que eso es un tema bien interesante. Y el propósito de este puntaje es poder dar visibilidad y transparencia a los impactos ambientales del software, ¿no? Es aplicable para cualquier herramienta y lo que les estuve mencionando hace unos minutos, solo se puede reducir el puntaje del SSI por medio de eliminar las emisiones.
no por medio de neutralización o compensación o bonos de carbono ni nada. O sea, aquí la única manera de poder bajar este puntaje es haciendo ciertas acciones. Para los que les gustan las fórmulas, platiquemos un poquito más de, bueno, esto se escucha, o sea, ¿cómo puedo aterrizar algo como esto? Obviamente es un proceso complejo, pero en esencia, la manera en la que se calcula es esta. Esta es la fórmula, ¿no? Donde por E nos referimos al consumo de energía en kilowatts hora de los diferentes componentes en una ventana de tiempo. Lo primero que se hace cuando se hace un análisis de SSI es poder identificar cuáles son todos los componentes, qué servidores se estén utilizando, la base de datos dónde está, no sé, diferentes, o sea, cómo se llama, qué procesamiento tiene, cuánta memoria tiene en RAM y todos esos temas, o sea, se analizan, digamos, como se puede ver aquí. O sea, se analiza el CPU y los GPUs con diferentes porcentajes de utilización, los datos, la memoria, transferencia de datos, etcétera, ¿no? Después de eso, cada uno de esos se multiplica por unos factores de emisión. Estos factores de emisión, al principio de estos cálculos, puedes empezar con promedios anuales regionales. Existen bases de datos para poder sacar y calcular, para poder sacar factores de emisión, ¿no? Idealmente puedes irlo puliendo a través del tiempo cómo calculas y de dónde sacas tu factor de emisión, pero existen, a lo que voy es que existen bases de datos que te pueden decir, dependiendo en qué región del mundo y qué hora es y cómo se llama, qué día es, el clima, o sea, hay un chorro de factores que te ayudan a poder, que son estos, digamos, factores de emisión, ¿no? El tercer punto la M, habla de las emisiones embebidas. ¿Qué significa esto? A las emisiones asociadas con los dispositivos que utiliza la herramienta. Esto puede ser no nomás los servidores donde está, o sea, donde está la herramienta, pero también, por ejemplo, si estamos hablando de una aplicación como, pues a fin de cuentas, como Teams, por ejemplo, ¿no? Las emisiones embebidas en el consumo energético de esta sesión no nomás son los servidores no nomás es donde está toda la infraestructura de Microsoft, sino también en qué máquina lo estás consumiendo, ¿no? Entonces, si tú estás viendo eso desde tu celular, tú tienes una emisión embebida diferente a la de si alguien lo está viendo en una laptop, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con emisiones embebidas. Y la R es una unidad funcional. Nuevamente, aquí es la unidad funcional es como un factor, pues dice, un factor de escalamiento, ¿no? De la aplicación. Entonces, por ejemplo, si tú estás midiendo, en este caso, por ejemplo, una cada llamada de API, ¿no? Cada usuario que lo utiliza, se puede definir diferentes unidades funcionales. La más común es alrededor de llamadas de API, sí aplica para este análisis, para saber nuevamente cuál es el impacto, ¿no? Y más o menos así es como se calcula. Nuevamente, esto no es algo que te vas a sentar y lo vas a sacar en una tarde, pero sí es bien interesante porque como parte de un servicio que se puede ofrecer, que ofrecemos de hecho, se puede sacar esta medición y tomando esa medición estándar como base, se pueden empezar a recomendar y a implementar mejoras para poder bajar este puntaje y poder de una manera más medible poder evidenciar el impacto ambiental o la disminución del impacto ambiental de nuestros procesos de TI, ¿no? Y bueno, ahora sí, platicando un poquito de qué son las cosas que puedo hacer, ¿no? O sea, toda esta plática, ok, vimos varios temas, platicamos de algunas cosas interesantes, pero ¿cómo puedo aterrizar esto? Dependiendo de tu rol, ¿qué es lo que puedes hacer realmente desde ahorita, desde hoy, para empezar a disminuir el impacto ambiental de los procesos alrededor de tu trabajo, ¿no? Entonces, el primer punto, como ya lo platicamos mucho, si eres un desarrollador, enfocarte en temas de código eficiente, meterte a Green Coding, Green Software, investigar un poquito más de eso y ser muy eficiente en la manera en la que haces tu código, ¿no? Si estás metido en temas de inteligencia artificial o machine learning, enfocarte mucho en la optimización de los modelos. Es porque una cosa es que funcione y otra cosa es que sea óptimo. Entonces, por ahí hay mucho que buscarle, ¿no? También con DevSecOps está bien interesante, aunque si estás metido en un tema ya más de DevSecOps o DevOps,
se tiene que crear un pipeline consciente a nivel de más emisiones de carbono. Y ahí es donde entran cosas interesantes. Cuando estábamos hablando, me voy a regresar un poquito, de estos factores de emisión, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo, fíjate, hacer una salida a producción, por ejemplo, o alguna actividad intensiva que se tenga, no es lo mismo hacerla un jueves a las 4 de la tarde que un domingo a las 10 de la mañana. Entonces, a fin de cuentas, por estos factores de emisión, porque la intensidad de cómo se llama, cómo lo pudiera decir de una manera más coloquial. Entre más saturada esté la red, la red de energía eléctrica, más intenso es el consumo, más fuerte es el impacto. O sea, si haces el mismo proceso en un tiempo donde no tanta gente está utilizando luz o en un momento crítico donde la mayoría, donde está, digamos, hasta cierto punto tensa o muy forzada la distribución de la energía eléctrica, hay un cambio real, ¿no? Entonces, pero bueno, buscando regresarnos a esto, ¿no? Poder buscar calendarizar actividades intensivas y apalancarse de energías limpias. No es lo mismo agarrar tu servidor y mandarlo a la nube y ya te deshaces del problema, o simplemente hay que revisar qué nube, dónde lo estás poniendo, en qué centro de datos está, maneja o no maneja energías limpias. Hay asesoría y consultoría alrededor de eso para poder buscar, justificar y recibir reportes de tu infraestructura, dónde está y qué disminución de impacto estás generando por tener tu infraestructura en un centro de datos en lugar de otro, ¿no? Y aparte de eso, si tienes un DBA, está el tema de diseño eficiente de los esquemas, optimización de queries. Si estás en QA y estás empujando los temas de automatización de pruebas, esos y los scripts de performance son muy buenos, pero tenemos que estar enfocándonos también en optimizarlos. Una cosa es que funcionen y otra cosa es que sean eficientes, ¿no? Y nuevamente, como arquitecto de solución o arquitecto de infraestructura, pues hay que empezar en la arquitectura serverless y también muy importante esta arquitectura basada en eventos, ¿no? Donde realmente a cómo se vaya, que se puede escalar a cómo vaya creciendo la demanda en ciertos momentos o en ciertos periodos y no tener siempre toda la infraestructura disponible y consumiendo energía, ¿no? Y bueno, eso es en general lo que teníamos comentado. Veo que hasta ahorita no hay preguntas. No sé si quieren aprovechar este momento para hacer alguna pregunta en particular. Estamos aquí a sus órdenes. Espero esta información les haya sido de valor. Y nuevamente estamos aquí al pendiente. No sé si hay alguna duda que se tenga. Bueno, no veo a nadie escribiendo, no, creo que no hay preguntas. No, entonces, fue muy claro entonces. No, pues igual, de igual manera, pues como lo pueden ver en pantalla, pues está el número para contactar a Luis y el correo. Cualquier duda que puedan tener, pues también pueden contactarse directamente con él. Entiendo. Listo. Bueno, Luis, muchísimas gracias por tu intervención. Em, Tienes código QR para encuestas de satisfacción, entonces pues los invitamos, por favor, puedan diligenciar la encuesta en estos momentos y pues nada, también agradecerle a Luis pues por tu tiempo, por esta intervención, agradecemos también a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Pues realmente, pues estos temas hoy en día son muy importantes para cumplir con distintas normas y estatutos que hoy en Colombia pues se están manejando. Entonces, no sé, dejamos un minutico ahí la encuesta para que puedan diligenciarla y pues desde la Cámara Colombo-Chilena les deseamos un feliz día. Hasta pronto. Claro, muchas gracias se aprecia la retroalimentación. Muchas gracias.